Bueno, como siempre sucede aquí, las discusiones y las conversaciones en la pausa comercial son interesantísimas. La crisis de los misiles habla de que ella revela a la CIA la existencia de misiles, por lo menos en Zaguala Grande, Guanajay y San Cristóbal. Esa es una de las grandes. Pero ella, ¿y dónde viajó ella? Se lo decía a Castro. Castro le decía esto, Castro que no habla con nadie. Es que eso es tan bonito, está dando información que está en todos los papeles, está en todos los periódicos, está en todas las cosas. Eso es lo que tiene la historia de... ¿Ustedes lo sabían en la CIA, lo de los cohetes? Sí, como que no lo vamos a ver. ¿Cómo lo supieron? Que ya sabes, coño, por las investigaciones que nos mandaban a hacer y los desembarcos que nos mandaban a hacer. Pero tú sabíamos que eran los cohetes después. Pero Alberto Peñarredonda lo dijo, el pobre murió. Alberto Peñarredonda. Peñarredonda, que estaba casado con una prima mía que viajaba de Cuba para acá, un tipo preparado. ¿Cómo se llama? Tío de la doctora esta Peñarredonda también, ¿cómo se llama? Averoff, que aquí es muy famosa. Entonces lo prepararon, él venía aquí, entonces yo lo pongo en contacto con el CIA, entonces le dieron clases de fotografía y de escritura secreta. Y él estuvo en el Mariel, sacó todo y lo mandó para acá también, pero... Él mandó la foto y la escritura secreta, la escritura de secreta, que los cohetes estaban ahí. Mandó, eso no es nada, pero tú sabes que tú das una información al CIA y tú no recibes nada para atrás, ¿eh? Ellos no te dicen, oye, me te lo recibí, no hay respuesta, y gracias, no hay respuesta. Y lo más que te pueden decir cuando tú haces una operación es well done. Well done. Punto. No te dan premio. Y usted hablaba de los compartimentos, o sea, una persona puede estar hablando con otra y no sabe qué es de la CIA. Eso se llama need to know basis. Tú solamente tienes que saber la parte que tú vas a participar en la operación que se está haciendo. No es el objetivo. Yo en una operación que yo me creía que era importante porque, coño, me estaban a esto, me prepararon el barco y me pusieron esta cosa. Y yo dije, coño, esta operación es importante. Y me mandaron a hacerla. Y lo que me estaban esperando a tiro y allí fueron tiros con él, porque la operación importante era por otro lado. Y yo fui allí. Ah, usted lo pusieron como conejillo de India. Como conejillo de India. ¿Cómo se llama eso? Disuasión. Desinformación. Eso que está hablando él, eso en la inteligencia cubana también se utiliza. O sea, eso se llama compartimentación. O sea, tú debes conocer lo que te es necesario para tu trabajo, única y exclusivamente. En la escolta nosotros teníamos ese principio también. O sea, tú conoces lo que te hace falta. Lo que yo conocía de Fidel, lo conocía yo, pero estaba prohibido. Yo no podía divulgarlo eso con otro escolta. O sea, estas cosas íntimas de Fidel, incapaz. Nosotros teníamos determinados códigos de lenguaje, en clave, para decir cualquier tipo de operación, pero no podíamos divulgar a lo que se refería. Y ahora que él hablaba de la crisis de los misiles en el 62, hace poco estaba leyendo yo en un periódico que había un alto oficial soviético que había dicho que en los años 80 Fidel le había propuesto a la alta dirigencia de la antigua Unión Soviética que diera el primer golpe nuclear contra los Estados Unidos. Sí, eso sabe. Y en realidad esa no fue la primera vez que Fidel le propuso a la alta dirección de la Unión Soviética de dar el primer golpe. En la crisis de los misiles del año 62, Fidel lo propone. ¿Y por qué lo propone? ¿Y por qué me doy cuenta que lo propone? Porque en los años 80 se da una reunión en Cuba, en el Palacio de Convención en Cuba, una reunión tripartita que participa Cuba, representantes de Cuba, Fidel, Raúl y otros oficiales, representantes de la Unión Soviética, generales y mariscales, y participa por Estados Unidos McNamara y otros. No. Bien, ahí se discute. Eso fue en el año 92, en el 92. En el 30 aniversario. Hace 3 días que salió en televisión, lo pasaron acá. Sí, 40 años después, en el 92. Ahí se da un receso y Fidel se dirige a su área privada. Yo estoy con Fidel, yo estuve dentro de esa reunión. Se da y Fidel va al área privada y Fidel, enojadísimo, comenta en el área privada, delante de mí, que si los soviéticos le hubieran hecho caso en 1962 y hubieran dado el primer golpe nuclear contra Estados Unidos, hoy hubieran sido la primera potencia del mundo. Y no me hicieron caso. A Fidel no le importaba
Los millones de muertos del pueblo americano, que muchas veces dice por televisión que es amigo del pueblo americano, no le interesó, 2 veces propuso un golpe nuclear de Estados Unidos, no le importaba las víctimas de la Unión Soviética como una respuesta lógica de Cuba, ni le importaba las víctimas de los cubanos. No le interesó. Los rusos dieron órdenes de que no dispararan un misil. Y tumbaron el U-2, y ahí fue cuando se cagaron los rusos y aprobaron la oferta que le habían hecho, sin hablar de Turquía, ni los misiles, ni un carajo. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fidel Castro no consideró que un ataque nuclear de la Unión Soviética o la Unión Soviética contra Estados Unidos iba a ser barrera a Cuba. Ese es el problema, que te digo, que eso no le interesaba. Ese no fue el punto fundamental, porque él desiste de la idea, porque lo vuelve a proponer en el 80, según el general mariscal soviético. Eso no le interesaba a él. Él lo que le interesaba era salirse con la suya. Tenemos que ir a la pausa. Seguimos la conversación en solo segundos. A Mano Limpia es presentado por Saudis Toyota, la Lotería de la Florida. En conclusión, nada ha cambiado y Fidel Castro lleva 51 años en el poder. Porque la nación más poderosa que ha conocido la humanidad no barrió con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Kennedy no quiso hacerlo, porque además... Pero después de Kennedy han venido 10 presidentes. ¿Porque qué significa Cuba para ellos? Cuando tienen tantos problemas, Irán, Irak, Afganistán... ¿Cómo se siente Rolando Eugenio Martínez después de todos estos años? ¿Se siente frustrado con Frustrado totalmente. Es más, a veces yo hubiera preferido morir en una de las misiones que yo hice. No iba a saber yo que iba a vivir tanto tiempo. Son 87 años, mi mujer enferma. ¿Qué me espera a mí? Morir en 4 paredes, triste, sin mirar a Cuba libre. Coronel. Yo te diría que se está cometiendo un grave error a la hora de analizar, y lo he dicho en varias veces, comentando con los amigos, a la hora de analizar a Cuba en el contexto de Cuba como país. A Cuba hay que analizarla en el contexto de América Latina. Lo que está sucediendo hoy en América Latina solo tiene un responsable, que es Fidel Castro. Desde los años 80 Fidel Castro está ideando lo que está sucediendo hoy en América Latina. Por eso quería delegar el poder en su hermano Raúl para poderse dedicar a América Latina. Y la enfermedad le dio la oportunidad. Al analizar a Cuba, hay que analizar a Cuba como está influyendo en América Latina. ¿Qué es lo que está haciendo Fidel con Chávez, con Correa, con Evo y con otros que pueden venir detrás? Estos son temas para varios programas, pero hoy quisimos traerles la forma en que opera la CIA, cómo son estos organismos de seguridad, cómo es desde el otro lado, del lado de Fidel Castro y de su escolta, para tener una idea más clara realmente de qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar y qué es lo que no va a pasar. A todos ustedes muchas gracias, los espero mañana.